Bien, pues vamos a continuar con el siguiente acto previsto. Les rogamos, por favor, que tomen asiento. Pues vamos allá. Como cierre a esta mañana intensa, llega un momento esperado y podemos decir, yo creo que podemos decir ya a estas alturas, después de 4 años de foro, clásico y un momento tradicional, porque se ha sucedido año tras año. Es el diálogo entre dos expresidentes de este país que han marcado historia. Dos personalidades políticas y humanas diferenciadas, dos colores políticos, dos enfoques de la actualidad y, sin embargo, año tras año se ponen de acuerdo en algunas cosas y salen titulares de prensa de esta conversación. En tiempos convulsos, nada mejor que dialogar. Don Felipe González, don Mariano Rajoy están hoy moderados por la periodista Anabel Díaz, presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Anabel, cuando quieras. Muchas gracias. Nos han puesto en el rótulo de esta intervención conversación. También podrían haber puesto tema libre, pero bueno, yo creo que es acorde con la personalidad y la historia y la biografía de los dos presidentes. Vamos a entrar enseguida al grano, tenemos solo 1 hora y muchas ganas de escucharles. Podríamos hacer una vinculación, pero no la vamos a hacer con Latinoamérica, pero sí los anteriores oradores, las anteriores personalidades hablaban de la necesidad del vínculo con Europa. Me parece que Latinoamérica, además de otros países, ansía esa relación más estrecha y más cercana con la Unión Europea que le es absolutamente necesaria. La Unión Europea, presidente González, estamos en una situación después de la invasión de Rusia a Ucrania en la que Europa, su opinión, está, a pesar de todo, a la altura, no lo está, y retos inmediatos y que lo puede descolocar y descalabrar. Un tal presidente Rajoy diría, menudo lío. Pues bueno. Y no mentiría. No. En esta ocasión estaría lleno de razón. Menudo lío. Bueno, vamos a ver. Se ha constatado algo que por fin la inmensa mayoría de Europa comprende. Por separados significamos menos que nada. Incluso los más poderosos europeos, cada uno contado por sí mismo, hay muchos que sacarán pecho de lata imperial, que es una costumbre, pero el conjunto de Europa ya es insuficiente en este extremo suroccidental de Eurasia para responder a los desafíos que tenemos. Por tanto, si además nos contáramos por separado unos y otros, pues la relevancia sería poquísima. Bueno, debemos decir que en general la actitud, no la respuesta es otra cosa, la actitud de unirse frente al desafío, por referirnos al último, también me podría referir al que supuso de otra forma la pandemia, la respuesta ha sido unirse, ponerse de acuerdo y unirse, en términos generales. Como es natural, hay excepciones, pues somos 27 países, ¿no? Eso no garantiza que las respuestas, algunos se impacientan, sean respuestas acertadas, puedes discrepar, o sean, como se suele decir, y antes oyendo al presidente del Partido Popular, me decía, se improvisa mucho, sí, se va a improvisar mucho, en todos los niveles, en Europa también. El problema es si improvisamos estando más o menos de acuerdo, porque la única certidumbre que estamos viviendo hoy es la incertidumbre. No sabemos cuántos gasoductos más van a volar. No sabemos ni quién los han volado, lo único que sabemos es que los han volado. ¿Y cómo va a incidir eso? Como una de las mínimas consecuencias que a pesar de todo son más graves y más dolorosas. Por tanto, Europa lo está haciendo razonablemente bien dentro de este mundo de incertidumbre, pero con las posiciones de incertidumbre generan mucha inquietud
inquietud en el mundo que toma decisiones empresariales, económicas, tal. Y es lógico que generen inquietud. Porque no, vamos a ver, los políticos se supone, es mucho suponer, presidente Macri, se supone que somos proveedores de certidumbre. Y claro, cuando uno piensa con la almohada qué certidumbre puedo dar y se confiesa con uno mismo y dice, pues ninguna. Y sin embargo se tienen que levantar y proveer certidumbre a los ciudadanos. Y la siguiente anotación que quiero hacer, que se refiere a Europa y dentro de Europa al Estado. Ante las grandes crisis, desde aquellos hermanos que se llamaban Lehman, ¿no?, que dejaron caer, Lehman Brothers, por acercarnos a las últimas, ¿no?, hasta la pandemia, pasando por el disparate de Putin, de una guerra del siglo XIX, que claramente ya perdió, entre otras cosas, ya se robaron el 40% del presupuesto de defensa antes de sacar los tanques a la calle, ¿no? Desde esas posiciones, ¿qué es lo que ocurre? Hablamos de las grandes plataformas con el enorme poder que tienen, presupuestos que son más grandes que los presupuestos del 60% de los estados de Naciones Unidas y tal. Pero cuando vienen mal dadas, todos miran al despreciable Estado para que saque las castañas del fuego. Pero antes lo han atacado tanto que lo han dejado, con méritos propios de los representantes del Estado, que lo han dejado tan debilitado que su intervención es muy ineficiente. Por eso yo reclamo un debate serio sobre qué Estado necesitamos y sobre cómo tiene que coordinarse seriamente Europa, porque aquí estamos utilizando Europa todos los días, todos, a veces llega a ser hasta divertido. Si hay alguien en Europa que me da la razón, le decimos a los otros, no ves, si es que estás en contra de Europa, y si es al contrario, igual. Oye, ¿no ves por qué no haces caso de este que viene de Europa a decirnos cómo tenemos que hacer el Consejo del Poder Judicial? Y bueno, a lo mejor el modelo belga, porque es su nacionalidad, nos va mejor que cualquier otro modelo. Por el momento no nos fue bien, pero a lo mejor sí. Nosotros tenemos que tener una cierta capacidad de análisis autocrítico, pero comprender algo, termino así, comprender algo. La incertidumbre es lo único cierto de lo que estamos viviendo. Y los proveedores de certidumbre tienen más necesidad, que son los políticos. No somos los jubiletas ya, no sé, pero tienen más necesidad que nunca de ponerse de acuerdo, incluso en los regates que nos está haciendo la situación. Sí. ¿Cuántas veces más vamos a corregir? Muchas, os lo aseguro, muchas. Sí, nos movemos a la incertidumbre, presidente Rajoy. Yo estoy de acuerdo en el diagnóstico, es decir, yo creo que Europa, hombre, ha habido algunas discusiones, sobre todo en el tema de las sanciones, pero ha actuado con unidad, creo que se han hecho las cosas razonablemente bien. Es verdad que hay una enorme incertidumbre, claro, sobre todo en el tema esencial y que más preocupa a todo el mundo, es cómo va a terminar esto y cuándo va a terminar esto, porque además cada día hay algo nuevo. Parecía que esto iba a ser una guerra de desgastes, de repente Ucrania recupera posiciones, pero a renglón seguido pues Putin llama a los reservistas, organiza unos referéndums que dice que ha ganado en 72 horas. Bueno, es muy difícil saber qué es lo que puede ocurrir, porque claro, Putin no es tan fuerte como para quedarse con Ucrania, pero no es tan débil como para que podamos decir que se le puede ganar ya. Por eso es evidente que estamos en una situación de incertidumbre, que es lo peor que puede ocurrir en política y en cualquier faceta de la vida. Todo el mundo, desde que nace sin darse cuenta, empieza a buscar certidumbres. Pero, en fin, como hay que buscar certidumbres, yo querría apuntar algunas certidumbres. El caso es que las compartan conmigo los que mandan en este momento en los distintos países de la Unión Europea. Yo creo que hay una cosa clara. Primero, que esto de que la seguridad europea ya estaba garantizada y no iba a haber problemas militares tal y cual, eso se ha demostrado que no es verdad. Por tanto, certidumbres. Política exterior
y de seguridad y de defensa europea. Llevamos mucho tiempo hablando de ello, siempre en los distintos tratados se iban recogiendo algunas ideas que decían que era necesario trabajar en una política exterior de seguridad y defensa común europea. Yo creo que ha quedado claro, lo decía el presidente González, que es fundamental una política exterior y de defensa europea. Segunda certidumbre, la OTAN. Bueno, yo creo que esto ha servido, entre otras cosas, para reforzar a la OTAN. De hecho, hay países tradicionalmente neutrales, Suecia o Finlandia, que lo primero que han hecho es pedir su ingreso a la OTAN. Por tanto, hay que reforzar la oposición de la OTAN y hay que aumentar el gasto de defensa, que es un compromiso que ya habíamos asumido en España y en el resto de países. Y otra certidumbre, es preciso tener autonomía energética. Es evidente que no podemos defender de que el señor Putin o cualquiera que pueda sustituirle pues decida hacer una cosa o la otra y estemos en la situación en la que estamos viviendo en estos momentos. Por tanto, yo creo que en cierta manera Putin se ha convertido, además de una persona que refuerza el sentimiento nacional ucraniano, porque lo ha reforzado, pues ha reforzado también la necesidad, o a los que en Europa trabajaban para una política exterior de seguridad y defensa común, ha reforzado a aquellos que eran partidarios de incrementar nuestra unión con la OTAN y ha reforzado a todos aquellos que eran partidarios de una autonomía energética. Bueno, esto es lo único que aporta Putin en esta crisis, pero esta es una oportunidad que algunos ya creíamos desde hace tiempo, porque de esto hablamos aquí el año pasado, de la necesidad de una política exterior y de defensa europea. Bueno, pues yo creo que ha quedado absolutamente acreditado que es necesario, y esas son las únicas certidumbres que se pueden dar en este momento. Ya sabemos lo que debe de hacer Europa en unos temas tan importantes como estos. Un apunte sobre la guerra y una miradita atrás a la cumbre de la OTAN, que yo creo que fue de la de hace 10 años, en la que Putin era amigo, o se parecía que quería que fuera amigo de la OTAN, y ahí su representante fue invitado y allí estuvo. Eso no se podía prever y seguimos en el aspecto bélico. Hace bien, sigue haciendo bien la Unión Europea, sin mucha alaraca, en seguir suministrando armamento importante a Ucrania, aunque nos es muy difícil a los medios de comunicación llevar la cuenta, es complicado. Parece que el mundo anglosajón, los británicos también se están esforzando mucho y la inteligencia estadounidense dicen los mejor informados que está a pleno rendimiento. Hay que seguir así, armamento, inteligencia y un apuntito sobre Putin, si nunca fue de fiar y probaron a ver. Bueno, empiezo por la segunda, sí, hay que ayudar. Hay que ayudar a que se defiendan todo lo que puedan y como puedan los ucranianos. Pues que algunos de los que dicen que son pacifistas le niegan el derecho elemental a defenderse. Si fueran los agresores, están siendo agredidos y destruidos. Lo único que contabilizamos bien son, bueno, y todavía con desfase, los muertos y los desplazados. Ahí puedes hacer contabilidad. De lo demás, poco, así que hay que ayudar, empezando por ahí. A ver, ¿de dónde venimos? Como la memoria histórica de nuestras sociedades. Iba a decir de la nuestra, no es verdad, la de cualquiera. Lo que pasó en el año 91, le parece que pasó hace 20 siglos, estaba a punto de decir el siglo pasado, que era obviamente el siglo pasado, ¿no? Pero le pasó que hace 20 siglos, no tiene ninguna conciencia de lo que pasó. Y el 25 de diciembre, algunos dicen que Gorbachev dimitió. Y yo les digo, lo dimitieron. Y disolvió la Unión Soviética. Y yo les digo, Yeltsin la disolvió. Por tanto, contando la historia como es. Y lo que quedó, después de esa coordinación de estados que hicieron, fue la Federación Rusa. Era el dominio en el que, digamos, ejercía Yeltsin, no era Putin. La Federación Rusa, el territorio más extenso del mundo. El territorio de soberanía, el ámbito soberano más extenso del mundo. Que nunca ha sido atacado. Ni en un gramo de su integridad territorial, nunca.
¿cómo reaccionó el mundo ante la desintegración? Que hablamos con Gorbachev, no la desintegración, la caída de Gorbachev, el 1 de noviembre del 91 en Madrid, en la conferencia árabe-israelí. Pero claramente yo recuerdo como si estuviéramos hablando ahora, la mañana que recibí a Gorbachev, después de recibir al viejo Bush, sobre que era un problema de semanas lo que les quedaba para que lo sacaran del poder, después de aquel intento de golpe de Estado en Crimea. Por tanto, la Federación Rusa estaba en una crisis, la Unión Soviética liquidada, en una crisis de supervivencia, en una crisis terminal. La Federación Rusa, con los estados que la integran, y la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, primero el viejo Bush y después Clinton, enseguida después Clinton, pero toda la Unión Europea, no la Alemania de Merkel, no, todos, con acierto o con error, apostamos por estabilizar a la Federación Rusa, abrirle las puertas del Consejo de la OTAN. El Consejo de la OTAN es absolutamente transparente, como casi todas las instituciones multinacionales europeas, completamente transparente. La Unión Europea es completamente transparente, siempre que uno tenga un traductor o un intérprete inteligente para que le diga qué significa cada puñetera sigla de las que utiliza. Es el lenguaje en el que hablan. Pero lo demás, el que conozca esa... Bueno, entonces, todos apostamos por estabilizar a la Federación Rusa. Incluso apostamos por invitar a ver si lográbamos occidentalizar a la Rusia de Yeltsin, que entregó después en manos de Putin, por razones que algunos conocíamos claramente. Pero tenía que haber una reserva de desconfianza. Sí, sobrevino después la reserva de desconfianza cuando los países que habían salido del glacis soviético se incorporaron en este orden, a la OTAN y a la Unión Europea. Primero a la OTAN, para tener un paragüita, porque eso sí que no se fiaban. Fuera quien fuera, amable o no amable. Y después a la Unión Europea, en ese orden de prioridad, no digo orden temporal. Por tanto, tenemos la desconfianza de Polonia, la de los Bálticos, etc. Por tanto, hicimos una apuesta clarísima por estabilizar a la Federación Rusa. Respetamos todos la integridad territorial de la Federación Rusa, el territorio más extenso del mundo. Le dimos la oportunidad de estar en el Consejo de la OTAN, incluso lo invitamos a participar en muchas maniobras con la OTAN. ¿Eso falló? Sí. Algunos dicen, Merkel se equivocó. Yo, como todos nos equivocamos, como natural, pero Merkel se equivocó más en la energía nuclear que en la interdependencia rusa. Es verdad que podía haber hecho un poco más de diversificación, pero también es verdad que es ilógico que Marsella tenga gas ruso de suministro y no tenga suministro desde la frontera española. Habrá explicación, como en todo hay explicación. Política hay explicaciones para todo. Lo peor en política es tener razón y no saber por qué se tiene. Es mucho peor que no tener razón, que es lo que le pasa a Putin. Eso es mucho más claro. Como no tengo razón, me invento una razón y se acabó. Sí, presidente. Bien, vamos a ver. Yo estoy sustancialmente de acuerdo con lo que acabamos de escuchar. Faltaría más. Bueno, espera. Ayudar a Ucrania yo creo que es una obligación. Es decir, es una obligación desde el punto de vista moral y sobre todo cuál es la alternativa si decidimos no ayudar a Ucrania. Es decir, ya vimos lo que sucedió en Crimea, era un tema muy puntual, pero no olvidemos lo que sucedió no hace muchos años en Europa, que hubo quien invadió Checoslovaquia, bueno, todo el mundo se hizo loco, dijo este era un tema menor y cuando llegó a Polonia pues ya comenzaron los problemas de verdad. Por tanto, yo creo que hay que ayudar a Ucrania, desconozco cómo va a terminar todo esto, pero si no ayudamos a Ucrania, en fin, aparte de la consideración moral que he hecho,
no sabemos qué es lo que puede suceder en el futuro, porque el mundo no se acaba en Ucrania y hay otros países que no están en la OTAN y que están o pueden estar en la misma situación que Ucrania, y hay otros que estando en la OTAN pues también podrían estar, y los problemas que se podían generar pues los dejo a libre albedrío de todos los aquí presentes. A partir de ahí, la segunda parte, nos hemos equivocado. Bueno, esto tantas veces los que hemos tenido que tomar decisión en política, pues hemos visto como una vez que se tomó la decisión y una vez que se produjeron los efectos de la decisión, salen todos aquellos que tienen conocimientos enciclopédicos que aquí proliferan por doquier y dicen, no, es que lo que había que haber hecho era esto y esto y esto. Bueno, eso lo dice usted, porque usted no puede demostrar qué es lo que hubiera ocurrido si hubiéramos hecho lo que no hicimos. Dicho esto, lo que ha dicho el presidente González es verdad. Occidente no tiene nada que reprocharse de la relación que ha tenido con la Federación Rusa en todos estos años. Y yo quiero decir aquí lo mismo que tú has dicho sobre Merkel. Ahora se dice, no, es que Merkel se entregó a Putin, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo en lo que has dicho sobre la nuclear. Ya es la última que estoy de acuerdo en el día de hoy. Es decir, creo que se equivocaron. Probablemente allí haya una presión fuerte de los verdes y de otras fuerzas políticas, pero creo que se han equivocado. Sin embargo, hoy el carbón es el 30% de la producción allí de energía. Pero en fin. Pero yo creo que Merkel hizo, entre otras cosas, una apuesta por el comercio. Normalmente con Rusia, cuando tú tienes una relación comercial, pues bueno, eso siempre acaba generando efectos distintos de los del comercio. Es decir, pues hay unas relaciones personales, hay unas relaciones amistosas, surgen posibilidades de colaboración y el objetivo último sería, pues yo creo que eso no debemos olvidarlo. Claro, nosotros somos democracias, con todos nuestros defectos, nuestras equivocaciones, con los errores, con todas las cosas que suceden en las democracias. Pero la democracia es infinitamente mejor que los regímenes alternativos que hay, incluido el que existe en Rusia en estos momentos. Por tanto, hemos hecho una apuesta, creo que muy educada, para intentar occidentalizar, es la palabra que empleaste, que es efectivamente la correcta. Merkel ha hecho una apuesta por las relaciones comerciales. Bueno, eso no ha funcionado, pero bueno, ahora tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Desde luego, no dejarles hacer lo que les dé la gana, y yo propuse pues algunas cosas en materia de política exterior, de seguridad, defensa, reforzar la OTAN, los temas de energía, bueno, que sin duda alguna pueden ser positivos y ya veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Pero claro, hay algunos que si no le paras los pies, pues al final te acaban generando problemas infinitamente mayores que los que puede suponer pararle los pies. Vamos a las consecuencias económicas de la guerra, sobre todo en materia energética, pero un pequeño apunte. ¿Hace bien Europa en cerrar las puertas a los rusos que dejan vida y haciendas casi para entrar en algún país de la Unión Europea? Y ya sabemos algunos de los que han mencionado, presidente, los más cercanos a Rusia y los que más sufrieron en la Unión Soviética, debe ser por eso, les cierran la puerta y no les dejan pasar. No solo los más cercanos más sufrieron, los que siguen teniendo un porcentaje de población rusa no siempre bien tratada o tratada en términos iguales, porque hay rencores históricos que no se superan. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que lo que tendría que hacer en esto la Unión Europea en general, el mundo occidental, si le llamamos el mundo democrático y de Estado de Derecho, lo que debe hacer es aplicar las leyes. Puede además haber un plus de aplicación de la ley, que es recuperar una cierta empatía con aquella parte de la población rusa que está en contra de este disparate y que nunca sabremos cuánta es. Pero aplicar la legalidad, entre otras cosas, significa que hay leyes de asilo. Y se dan muchas condiciones de asilo. Para empezar, nadie puede decir yo no estoy dispuesto a cumplir la ley. Que a partir de ahí uno entiende muchas emociones. Imagínate que nos ha pasado durante muchos años con Polonia, que yo tenía he tenido además un seguimiento. Lo de la vejez tiene sus ventajas, ¿no? Porque conoces a muchos
que estuvieron obligados a desarrollar, no sé, ahora diría una ministra del gobierno una distopía, ¿no? Pero bueno, eso habría que explicarlo con mucho detalle. Le pregunté ayer a Borrell que si estaba superando la distopía. Me decía que qué medicina había para eso. A mí me han recomendado que me ponga la 4ª vacuna, pero no sé si eso me va a arreglar. Pero en todo caso, no. Digo, ellos desarrollaron esta, ¿cómo se llama? Cuando uno mira a los dos lados con los ojos así. En lugar de meterlos para adentro. Estrabismo. O sea, ¿ves qué? Estrabismo funcional. Funcional. Que no les daba tiempo a mover la cabeza, pensando cuándo les atacaba Rusia, o moverla para otro lado pensando cuándo les atacaba Alemania. Así que desarrollaron estrabismo funcional para verlos al mismo tiempo. Entonces, por primera vez se sienten soberanos independientes y es lógico que tengan los recelos correspondientes, las desconfianzas correspondientes. Pero yo creo que, principio número 1, aplique la legalidad internacional que nos hará más respetable. Principio número 2, sea inteligente en el tratamiento de los rusos, por ponerle cara de Putin, como si fuera hijo de Putin, a todo ruso, es muy complicado. Es mucho mejor tratarlos de otra manera, porque al final hagamos la paz con Dostoyevsky, ¿no? Aunque dejemos a Putin de lado, ¿no? Con Stalin y con los zares. Por cierto, que si leyera bien Putin a los zares, que quiere ser más un zar que el propio Stalin, lógicamente, si lo leyera bien, hablaría francés. Sí, luego iremos con Francia. Las consecuencias económicas, presidente, luego ya las unimos las dos cosas. El trato a los rusos. Sí, cortamos. Occidente trata como debe hacerlo a los ciudadanos, es lo que he entendido, que se vayan o se quieran ir de Rusia. Esa es la cuestión que se plantea, ¿no? Esa es una. Es esa, bien. Bueno, vamos a ver, yo creo que sí. Es decir, claro, ¿y cómo tratarían, los rusos a ciudadanos que quisieran ir ahí? El problema es que no quiere ir ninguno. ¿Alguien conoce algún polaco que quiera ir a Rusia, algún español, a pedir asilo, a que lo traten bien o a que le digan lo estupendo que es? Es decir, eso es la primera conclusión que hay que extraer, que estamos hablando de democracias, las nuestras, con sus problemas, con sus errores, con sus equivocaciones, a veces incluso no tratando bien a gente a la que hay que tratar bien, pero claro, de lo que estamos hablando por el otro lado es de dictaduras, a donde nadie quiere ir, de donde todo el mundo quiere salir. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay que cumplir las leyes. Aquí hay una legislación, leyes internacionales que naturalmente, las que nos hemos dado, que naturalmente en esos otros países de donde se marcha la gente, pues allí no se aplica nada, ni hay nada, ni tiene nada que ver con un sistema democrático, ni con la dignidad de las personas. Eso del derecho de asilo, ¿quién pide asilo político en Rusia? Pues nadie, lo pide en Chequia, lo piden en España o en cualquier otro país. Bueno, entonces yo creo que se hacen las cosas razonablemente. Europa ha tenido que hacer enormes esfuerzos en los últimos años. Lo hemos visto aquí en España por razones económicas y por razones políticas. Muchísima gente ha venido a la Unión Europea de manera diferente, algunos en barco, por llamarle de alguna manera. Claro, eso no le pasa a estos países que son dictaduras. Bueno, algún atractivo tendrán las democracias y algún atractivo tendrá nuestro mundo occidental. Por tanto, yo creo que en eso Europa actúa bien, luego hay veces que no se puede, que es muy complejo, que los medios son los que son, pero en fin, creo que podemos estar orgullosos del respeto que tenemos a las personas como democracias, sin duda alguna, con nuestras equivocaciones, errores o nuestras carencias. Pero, en fin, a veces preguntamos demasiado sobre nosotros mismos y no incidimos en quiénes son los que están enfrente de nosotros mismos. Dentro de las certidumbres que quieren los ciudadanos europeos sobre las consecuencias de la guerra, sobre todo en materia energética, entramos ya en lo económico y si parece que un poco a trompicones, pero que la Unión Europea va
tomar sobre el gas algunas medidas comunes. Parece que nos aproximamos. ¿Tiene esa impresión, presidente, a que haya medidas comunes, si están acertadas, y un pequeño hilo de lo que ha pasado hasta ahora en los distintos países? Sobre el acierto o no. ¿En qué materia? Ahora en gas. gas. Hablamos ahora de hablamos consecuencias del gas. económicas. Ah, bien, bien. Sí, del ¿Cómo gas. reaccionar desde el punto de vista? De la energía, la Porque se han cortado cadenas de suministro, no, de fertilizantes, que dan hambre, provocan hambre. Hay varias cadenas de suministro cortadas que son complicadas. Pero para la otra parte también, aunque se sepa menos. Pero en todo caso, que se van a tomar decisiones y algunas de ellas no sabemos cuáles van a ser a un mes vista. Ya antes lo he dicho, es muy difícil. Sí, por eso he dicho, dentro de las incertidumbres. Eso es. Sí, se van a seguir tomando decisiones. ¿Que van a ser todas acertadas? Tengo muchas dudas de que todas sean acertadas, porque, bueno, hay algunas decisiones. A mí algunas me han llamado la atención, no porque no sea buena la intención, sino porque no sé si son respetuosas con la legalidad. Dice, ningún ciudadano europeo puede pertenecer al Consejo de Administración de ninguna empresa rusa. Dice, espérese, no digo que Röder deba estar en Gazprom, eso me parece indigno, pero no. El problema no es ese, el problema dice, oiga, pero ¿de verdad usted tiene capacidad desde el punto de vista de la aplicación del derecho para tomar esa decisión? No porque no sea o no conveniente, porque aquí hay un problema que para nosotros son límites. Nosotros, hacemos leyes, es un regalo que le dedico a Núñez Feijóo, hacemos leyes y a veces no nos gustan, pero la única manera de superar los conflictos es, la aplico y como no me gusta la cambio. Se entiende mucho mejor, esto es solemnizar lo obvio para entendernos, ¿no? Sin darle mayor importancia. Por tanto, las consecuencias económicas son muchas. Las decisiones no son todas acertadas. Yo analizaría algunas de las tomadas y me cuesta, ¿quién soy yo para decir eso? Y lo digo en serio. La respetabilidad disminuida del liderazgo político por los acontecimientos vienen ocurriendo desde hace algunos años, tiene el matiz que acababa de decir antes. Dice, ¿quién nos dio el manual para saber cómo se responde a una pandemia? Pues no parecía que hubiera manuales. No digo que no hemos pasado por épocas difíciles, todos. ¿O quién nos dio el manual para responder a una agresión del tipo de la de Putin? Claro, hemos visto, dice, no es la primera vez que pasa en Europa, no. La descomposición de la antigua Yugoslavia tuvo sus bemoles, ¿no? Era muy, muy, muy complicado todo el proceso y hubo algunas discrepancias serias. Yo recuerdo cuando le decía a Helmut Kohl, no puede reconocer unilateralmente a Croacia porque toda la política europea respecto de los Balcanes se va a descomponer y no solo no va a evitar la guerra, la va a precipitar. Pero bueno, los seres humanos que entre otras cosas tienen sentimientos. Y Helmut Kohl oía misa con los croatas todos los días en la iglesia donde iba. Y se le echaban encima todos los días. Por tanto, digamos, teniendo en cuenta eso, las repercusiones económicas son de... ha cambiado la geopolítica, la geoestrategia y la economía, curiosamente, más allá de su capacidad, la guerra de Ucrania. Hoy sería pertinente decir, oiga, podemos averiguar en estos días qué está pasando en China. Nunca prestamos mucha atención, pero bueno, es un punto de interrogación. ¿Cuánto tiempo hace que no sé de Xi Jinping? Pues hace un poquito más de tiempo el necesario. Pero podríamos averiguar, y si queremos averiguarlo, se lo preguntamos a José Juan Ruiz, ¿qué está pasando en la City hoy? No solo por la nueva primera ministra. ¿Qué está pasando con los bonos? Los bonos comprados con fondos de pensiones. Vamos a volver a tener un episodio del que nunca aprendemos. La gente dice, no, ya aprendimos con Lehman Brothers y con no sé cuántos. No aprendemos, nunca. Por eso sigue estando de moda Cervantes y el Lazarillo de Tormes. Y por eso nos siguen dando el timo de la estampita. Ahora serán
monedas virtuales o lo que sea, porque dan más libertad, ¿no? Pero cuando fallen, irán al papá Estado a decirle, págueme, que este se ha quedado con mis estampitas. Que las compró. Por tanto, hay consecuencias económicas muy serias. Vamos a vivir mucha incertidumbre, por Dios. Como se nos va a quitar el tiempo y nos va a cortar la palabra, digo, hoy, más que nunca, hay que recuperar no solo un pacto de renta en el sentido de salarios y precios. No, por favor, un pacto de renta como del tipo de los pactos de la Moncloa, donde impliquen políticas fiscales, que no disparemos como el ejército de Pancho Villa, cada uno por un lado, políticas fiscales, ¿verdad?, políticas monetarias, o dicho en otros términos, hombre, es una persona suave y amable y no sé qué, pues tal vez escuchar con atención al gobernador del Banco de España no nos iría mal. Y creo que esta mañana por aquí, porque falta hace como nunca sentarse en una mesa. No, son los sindicatos y la patronal. No, los políticos, proveedores de certidumbre, la sociedad civil, los sindicatos y la patronal. Es decir, no, cosa de los sindicatos y la patronal. Los sindicatos y la patronal se van a poner de acuerdo inmediatamente, gran mérito de la ministra de Trabajo, si el Estado pone el dinero. Ahora, si no, ahí vienen curvas, ahí hay que amarrarse como es natural. Por tanto, por favor, necesitamos un pacto de renta y necesitamos políticas europeas mucho más coordinadas, sin nerviosismo. Sí, el pacto de rentas parece que está complicado, a no ser, como ha dicho el presidente, que el Estado ponga el Quizá dinero. el Estado no soluciona un pacto de renta. El pacto de renta tiene... Vamos a ver, o nos ajustamos o nos ajustan. ¿Se entiende bien esto? Y si nos ajustamos, es mejor ajustarnos con un concepto que a mí me da miedo cuando lo utilizan en América Latina, y lo he oído esta mañana en el conversatorio anterior, o nos ajustamos equitativamente, repartiendo razonablemente las cargas del ajuste, que eso me parece que es normal decirlo, digo, me da miedo porque sobre el crecimiento no hay discusión. En América Latina necesita crecer, que es un concepto teóricamente, técnicamente evaluable, ¿no? Pero cuando se habla de la redistribución del ingreso, siempre entra un concepto para la equidad, que es crecer con equidad. Pero para llegar al momento de la moral, de la equidad, tienes que superar el momento del crecimiento. Pero si pasa el momento del crecimiento, la equidad tiene que esperar un rato. Sí, Por tanto, no hay que confundir conceptos morales con conceptos técnicos. Y creo que América Latina hace muchos años que debería haber decidido crecer y redistribuir. No crecer y meterse después en el confesionario para saber quién es más equitativo. A los dos les han hecho huelgas generales, precisamente porque... No, a mí sí. ¿A él también? No, hombre, bromas le hicieron. Él lo vivió como huelga, precisamente porque... Es normal que fuera una broma porque yo me portaba bastante mejor que tú. Claro. Muy merecido. Claro. Pero, en fin, a mí me gustaría hablar sobre este asunto, porque claro, el presidente ha dicho muy hábilmente, me va a cortar. Y no solo no te cortaron, sino que te repreguntaron. Bien. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo, ya no digo sin que sirva de precedente, sí, aunque no sirve de precedente en lo que ha dicho sobre el gobernador del Banco de España, más que nada porque fue a propuesta del gobierno que yo presidía. Y entonces es verdad, creo que es un magnífico gobernador y creo que es oportuno escucharle de vez en cuando. No te atribuyas el mérito de lo bueno que es el tío. Y vamos ahora a las consecuencias económicas, y yo solo me voy a referir a dos, intentaré sintetizarlo. Primero, hay una consecuencia muy importante que es el precio de la energía. Bueno, esto en realidad ya venía de la pandemia, ¿no? Porque con la pandemia hubo una caída descomunal de la demanda, con lo cual pues, la oferta pues, desapareció y además se cerraron centrales térmicas, bueno, se amenazó con liquidar las nucleares, etcétera, etcétera. ¿Y qué hay que hacer ahora? ¿Qué haría yo en estos momentos? Yo creo que el problema es un problema de oferta.
Entonces hay 3 o 4 cosas que en mi opinión sería importante ponerlas en práctica. Primero, la Unión Europea, que ha actuado muy bien en lo económico, porque no ha aplicado el pacto fiscal a lo largo de este tiempo, incluso el Banco Central Europeo pues, se comportó de manera diferente a como hizo en la crisis anterior, que yo lo sufrí muy directamente. En lo económico lo ha hecho muy bien. Yo creo que en lo energético, pues la Unión Europea no se ha dado cuenta de que estábamos en una situación de una enorme complicación. 3 o 4 cosas que me gustaría que se hicieran. Que al menos transitoriamente, durante un cierto tiempo, pues hombre, el gas y la nuclear tuviera un tratamiento similar al de las renovables. Segundo, que no se cierre ni se anuncie el cierre de centrales nucleares, porque eso es un disparate. Siempre vamos a tener que tener una parte del mix de centrales nucleares. Creo que es un error. Tercero, que no se cierren más térmicas. En España se han llegado a volar y hay algunas que todavía se pueden poner en marcha. Alemania está en el 30%, como decíamos antes, en la producción de carbón. Y luego ya que se resuelvan los problemas políticos, esto de Rusia, el problema de Argelia que hemos tenido en España, etcétera, etcétera. Pero creo que la Unión Europea debería hacer un esfuerzo, igual que lo ha hecho en lo que es política económica stricto sensu, en estos temas energéticos. Segunda consecuencia, la inflación. Hay muchas consecuencias económicas, como decía el presidente González, pero desde luego la inflación, todo este tema, aunque ya estábamos en una inflación, en fin, inasumible antes de lo de Rusia, pero en materia de inflación, ¿qué hay que hacer? Efectivamente, un pacto de rentas. Yo no estaba cuando los pactos de la Moncloa, pero es que un pacto de rentas se hizo en el año 2012 en España. Al principio, en enero, es verdad que era un pacto de rentas de sindicatos y empresarios, pero pactaron salarios para un periodo de tiempo de 3 años. Y eso, aparte de que fue muy eficaz desde el punto de vista sustantivo, pues a España le dio un crédito y un prestigio, porque en una situación tan compleja y difícil como esa, pues fueron capaces, empresarios y sindicatos, con la aprobación y supervisión del Gobierno, de llegar a un entendimiento. Para mí esta es la prioridad de la lucha contra la inflación. Sin duda hay otras, pero claro, o repartimos los costos de la inflación entre todos o vamos a tener un problema. Aquí van a acabar los arrendatarios abofetadas con los arrendadores porque no quiere que le suban el IPC, van a acabar los trabajadores exigiendo la subida del IPC a los empresarios van a decir que no lo pueden subir porque ya les suben los precios de las materias primas, el transporte, etcétera, y por tanto no vamos a ninguna parte, los clientes no quieren que suban los precios, el Gobierno tampoco, incluso pretendía poner alguna ilustre ministra unos topes a los precios en los supermercados, lo cual es un procedimiento muy singular, por no utilizar otro calificativo para luchar contra la inflación. Pero bueno, es evidente que o hay un acuerdo o vamos a tener un problema muy grave y las huelgas generales que tuvo el presidente González se podrían convertir en un chiste al lado de lo que podía suceder como no seamos capaces de llegar a un pacto de rentas. Por tanto, para mí ese es un tema capital. Yo desde luego animo a quien tenga la responsabilidad en estos momentos a que lo intente, porque o hay un pacto de rentas o vamos a tener muchas dificultades. Y una observación, claro, el pacto de rentas o afecta a todos los que reciben una renta o no es un pacto de rentas. Y hoy puede haber, no sé, 13 o 14 millones que reciban rentas públicas en España y dejar fuera del pacto de rentas a 13 o 14 millones pues puede ser ciertamente complejo. Por tanto, no se puede decir, no, esto que depende de mi Gobierno, sube esto porque me parece que es muy divertido y me van a votar muchos más y queda muy bien, y los otros que se den a tortazos haciendo un pacto. Si queremos hacer un pacto de rentas, hagamos un pacto de rentas porque sinceramente creo que no estamos para hacer demagogia en estos momentos. Y un pacto sobre la fiscalidad, ahora que estamos con las comunidades autónomas, unas en su tramo autonómico. Claro, aquí tenemos al presidente Moreno Bonilla, que la lió. Yo tengo el primero que se puso a ello. Tengo una visión más amplia de lo que llamo pacto de renta, que incluiría incluye la fiscalidad. Nosotros tenemos una fiscalidad, digamos, deteriorada por el paso del tiempo. Empezó con Adolfo Suárez, como ocurre con todo esto. Y tenemos que revisar nuestro sistema fiscal en su conjunto. Ahora hay mucha más focalización
en las competencias autonómicas o no. La competencia normativa sobre los impuestos básicos, a mí me sabe mal decirlo, porque yo llevo 10 años en la Unión Europea intentando armonizar la fiscalidad en los impuestos básicos dentro de la Unión Europea. El principal apoyo que tenía era Alemania. Pero claro, radicar una sociedad en Irlanda, pues era un placer de dioses, claro, porque el impuesto de sociedades era un regalo. Y lo siguió siendo después de darle el 110% del PIB como rescate de Irlanda cuando se produce la crisis financiera. Por tanto, que se sepa que yo no soy muy confiable en eso. Y mientras que goberné, yo hablaba de la corresponsabilidad fiscal como un avance propio de los procesos de descentralización, pero a mí personalmente no se me ocurrió, y pido perdón a Moreno Bonilla y a Ximo Puig y a todo esto, no se me ocurrió que en la imposición básica íbamos a introducir competencia entre distintas comunidades autónomas, porque mi mentalidad era armonizar a nivel europeo. No estoy hablando del impuesto del patrimonio, no, estoy hablando de los impuestos básicos, los que pueden o no alterar la competencia en términos serios a nivel de un espacio compartido como la Unión Europea o como España. Pero bueno, eso lo digo porque lo peligroso de hablar este señor y yo no es que nos llevemos bien y que nos pudiéramos poner de acuerdo, es que nos ponemos de acuerdo mucho más fácilmente porque no tenemos responsabilidad ni de gobierno ni de oposición, créanme. No, porque sería fácil, no, de ponernos de acuerdo y en lo que no estemos de acuerdo no pasa nada, seguro que no estallarían las cuadernas. Ahora, si queremos decir que hay que ir a algo así, como acuerdos de la Moncloa, que en realidad eran acuerdos políticos, económicos, sociales, etcétera, y generaron confianza para pactar la Constitución, y buscamos un momento en que eso vuelva a ser necesario, digo, ahora. Pero para nosotros, no, el mundo está en grandes dificultades. Perdóneme, presidente Macri, imagínese una mesa de la Moncloa en Argentina para decidir. No digo como posibilidad, sino como necesidad en un país como la Argentina, pequeña excursión. Y es de los pocos países del mundo con esa dimensión de los que se debería poder decir, yo lo digo con una cierta libertad porque quiero mucho a Argentina, algunas cosas me perdonan, que 10 años de buen gobierno cambiarían su destino histórico de 80 años que llevamos. 10. Merecería la pena pactar 10 años de buen gobierno, gobierne quien gobierne, a lo mejor. Eso sería, digamos, la Moncloa argentina, en mi visión, porque me han preguntado durante 40 años por los pactos de la Moncloa en la Argentina. Durante 40 años. Por tanto, nos hacen falta de nuevo, ¿eh? Y lo tienen que hacer la gente que le toca hacerlos. Bien. Tenemos 8 minutos. Yo estoy de acuerdo, pero vamos a ver cómo se hace eso. Es decir, Eso, a ver cómo se hace. Veo viable el pacto de rentas, pero ya el pacto fiscal es que es casi como Argentina. Esto. Y por tanto lo veo muy complicado. Yo creo que estamos caminando, si es que no hemos llegado ya a un modelo fiscal Frankenstein. Es decir, aquí ponemos un poco de aquí, otro poco de allí, otro poco. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es resucitar de nuevo el viejo debate ricos-pobres. Eso es muy peligroso. Eso es populismo, eso es Perón, con todos mis respetos, Mauricio. Ponemos a Perón y a Robin Hood en el gobierno y ya hemos cuadrado el círculo. Hay que andar con mucho cuidado con este tema. Y los gobiernos no pueden jugar a dividir a la gente, a distinguir entre unos y otros. Hombre, un gobierno tiene que intentar sumar, tiene que fijar un objetivo claro y a ser posible un objetivo que coincida con lo razonable, con lo sensato y con lo moral, ¿no? Es decir, aquí hay algunos que parece que creen que gobernar es acabar con los ricos. Hombre, acabe usted con los pobres.
haga los ricos. Eso es de Palme. Eso es la política Olof Palme, sensata. eso decía usted. Eso lo decía Olof Palme. Y el presidente González lo repetía. Cuando el mayor revolucionario portugués, Ah, sí, lo conocieron. fue cuando un expresidente de la República Portuguesa, fue el teniente coronel este que era... Ramallo, Otero Saraiva de Carvalho. Otelo. Saraiva. Es usted que Otero me Saraiva dijo, de Carvalho. Palme, ¿usted qué pretende hacer Sí. con Portugal? Dice, yo quiero acabar para siempre con los ricos. Bueno, pues, el otro le dijo suavemente, a mí me interesa más acabar con los pobres. con los pobres. Entonces, bueno, esto es una demagogia que no conduce absolutamente a ningún sitio, que no sirve para recaudar absolutamente nada y que, bueno, pues nos va a poner en una situación de tensión, aparte de, vamos, dejo de lado los temas legales, ¿no? Pero no olvidemos que en España se está recaudando mucho más dinero que nunca, como se ha dicho aquí esta mañana. Estamos recibiendo fondos europeos como no los hemos recibido en la historia, se han subido los impuestos y, hombre, no le sumemos a todo eso el hacer demagogia que no tiene ningún sentido. Y ocupémonos también de cómo y en qué se gastan todos esos recursos a mayores. Pero, sinceramente, darle un tortazo ahora a unas cuantas grandes empresas o a unas personas que tengan un patrimonio, es que no tiene ningún sentido. No se puede gobernar salvo que queramos llegar al modelo Frankenstein así. Es decir, que un buen día un señor ejerciendo competencias estatutarias y constitucionales decide que en su autonomía al impuesto de patrimonio pues lo subvenciona en un porcentaje que no sé cuál es, que es lo que ha ocurrido en Andalucía, y al día siguiente pues el gobierno de España reacciona diciendo pues le voy a poner un impuesto a los ricos. ¿Viste? Así no se puede gobernar. Y esto, hemos hablado hoy aquí de la confianza de Argentina y de todas esas cosas, pues es muy difícil generar confianza. Sí. Lo digo con absoluta franqueza, no he venido aquí a criticar a nadie, pero es que este es un tema muy fuerte. Y esto afecta a la credibilidad de España y, desde luego, afecta y mucho a la credibilidad del gobierno. Decía Joe Biden... Ahora se ha puesto un poco más de militante del PP. Ahora se ha puesto un poco más. Yo no he criticado al PP, que ahora voy a empezar, ya me he dado pie. Realmente es que, claro, yo cuando el PP lo hace bien tengo que decirlo. Aunque sea un hecho excepcional, tienes que decirlo. Sí. Nos quedan Siempre hay excepciones que confirman la regla, presidente. Nos quedan 3 minutos 45 segundos. Yo quería hablar de los franceses. Cuando en el 2009 Sarkozy decía que había que refundar el capitalismo, sí. Aquí estamos. Y cuando hace nada el presidente Macron afirma que habla del fin de la prosperidad y que siempre sobre bases, hablaban ellos los dos, justas y éticas. Esto es que los franceses son brillantes diciendo frases, o tienen que ver algo con los conceptos de fondo, o son eslóganes publicitarios. Es una manera de definir de otra forma la malaise, que es la gran enfermedad de Francia, desgraciadamente, y que no tiene traducción, lo siento, lo tengo que desglosar. Los franceses saben que Francia no es lo que fue. Además saben que no volverá a ser lo que fue, pero no saben lo que va a ser. Y claro, en ese clima, dicen, no vamos a ser lo que fuimos, no seremos lo que fuimos, que hasta el emperador o la emperatriz rusa hablaba francés, pero no sabemos qué vamos a hacer. Y eso crea una sensación de desasosiego, que hoy alguien habló de sosiego, de malestar, que hace muy difícilmente gobernable ese estado de ánimo. Esta mañana, cuando hablaban de Estados Unidos y la relación con América Latina y tal, bueno, se ha deteriorado en algunas cosas y tal, pero es que es una relación muy complicada. Pues si Estados Unidos se ocupa de América Latina reacciona diciendo ¿y por qué se meten en nuestras cosas? Y si no se ocupa, reacciona diciendo ¿ve cómo no les importamos nada? Así que hagan lo que hagan, están jodidos.
presidente, pero cree en esta misma línea de refundar el capitalismo, que por Dios, aquí estamos, pero quizá el reparto de las desgracias ahora mismo, del alza de los precios y las necesidades en tantísimos colectivos. Aquí hay presidentes autonómicos que saben que no hay colectivo que no les pida ayuda y apoyo. Un poco de carga impositiva para quien más tiene es muy demagógico. No es algo bastante normalito. Bueno, sí, bueno, el que más tiene paga impuestos también. Un poco más, digo, sin arruinarles y sin confiscarles y sin llegar a, bueno, no sé. Un poco más, ¿cuánto más? Si me dice que la justicia fiscal existe, a los de 2 millones, a los de 5... Vamos a ver, esto del fin de la prosperidad y tal, es decir, yo no lo creo, con absoluta franqueza. Yo creo que en España hoy se vive mucho mejor que hace 40 años. Creo que estos 40 años de democracia han sido de los mejores, no sé si de nuestra historia, pero desde luego de nuestra historia reciente. Pasa es que a veces nos dedicamos a castigarnos a nosotros mismos o a poner el énfasis en aquellas cosas que no van bien. Pero claro, sistema sanitario universal, gratuito, y yo creo que muy bueno. Un sistema donde todo el mundo puede estudiar, pues no sé, pagando una matrícula muy poco, incluso puede ir al extranjero. Unos servicios sociales que naturalmente son mejorables, pero compárenmelo con todos aquellos países que no forman parte de la Unión Europea. Es decir, el modelo de bienestar de la Unión Europea no es comparable a ningún lugar del mundo, simplemente a ninguno. Sanidad, educación, sistema público de pensiones, servicios sociales, se atiende a la gente. Hombre, a unos les va mejor que a otros, pero claro, es decir, si nos dedicamos a buscar aquella cosa que está mal, yo sinceramente creo que hoy en España hay muchas más oportunidades que las que había hace 40 años. Y por tanto, es verdad que hay crisis, que ahora estamos en un momento difícil, cierto es, pero ¿cómo se vivía en España, aquí en los pueblos de Galicia? No hay que salir de aquí. ¿Cómo eran los pueblos de Galicia hace unos años y cómo son los pueblos de Galicia? Presidente, tengo que cortar 10 segundos a cada uno. ¿Habría que modificar el estatus de los expresidentes? Digo, para que trabajaran ustedes más en favor de sus países, porque están en plena forma, no de manera unilateral, sino que el Estado, que los gobernantes yo con que pudieran me dejen venir misiones. a La Toja a conversar con el presidente no necesito nada misiones, más. Lo digo en serio. Misiones para los expresidentes. Yo creo que sí, yo creo que deberían de hacer un cambio de estatus y buscarnos un lugar lo más alejado posible de los centros de poder para que estorbemos lo menos posible. Porque jarrones chinos, a pesar de que yo renuncié muchas veces o denuncié muchas veces, seguimos siendo jarrones chinos, grandes, en apartamentos pequeños. Así que todo el mundo piensa que podemos ser muy valiosos, cosa que yo dudo, pero en todo caso, todo el mundo está deseando que alguien le dé con el codo y rompa los puñeteros aros, porque estorban donde quiera que nos ponen. Estorbamos. Créanme, estorbamos. Y no es de mala fe, es la historia, es así. Así que una modificación de estatus. Que declaren isla independiente del resto del mundo La Toja. La Toja. Y nos venimos. Lo apoyo. Lo apoyo. Cargo de esto. Sí. Se nos ha acabado el tiempo. Vale. Muchas gracias. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Continuamos por la tarde después de la comida a las 4:15, por favor.